Listo, mis hermanos, en esta clase seguimos con nuestra consideración de la intención del autor. Y hemos hecho la pregunta, ¿a quién nos importa? ¿Al autor humano o al autor divino? ¿Quién nos importa? ¿El autor humano o el autor divino? ¿Quién? ¿Nos importa entender la intención del autor humano o el autor divino? Y hemos dicho que aunque hay cierto misterio y trascendencia en Dios, que Él sigue siendo siempre distinto del autor humano, pero hay una unidad tan íntima, orgánica y concursiva entre el autor humano y el autor divino, que podemos tener una idea más unida de esa intención. Y no debemos ir y tener dos sentidos en el texto, un sentido humano y un sentido divino, pero hay un solo sentido que es unido porque hay una unidad pactual entre Dios y el hombre. Bavinck dijo algo que citamos anteriormente. Solo el teísmo de la Escritura nos preserva del error, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, él en su contexto está hablando de ese deísmo por un lado, que excluye a Dios y solo se enfoca en los hombres, y el panteísmo que exalta a Dios tanto que Dios absorbe todo y los hombres se pierden en Dios, el uno panteísta. Pero quiero explicar eso un poco más y ir más a fondo y considerar cómo es entonces el teísmo de la Escritura. Y decir que ese teísmo es triteísmo. No triteísmo, sino un trinitarismo. Que ese Dios es uno y tres. Mal uso de la palabra. Vicky Smalley dicen, juntos como un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cooperan para hacer conocer la verdad divina a los mensajeros de Dios. El teísmo bíblico es esencial para un buen entendimiento de la Biblia y la relación entre el autor humano y el autor divino. Entonces, cuanto más que ese Dios sea el Dios divino. En una manera preliminar, podemos recordar varios hechos que hacen la Trinidad esencial en ese estudio. La Trinidad es lo que hace posible que Dios se comunique y se revele a la creación sin ser mutable y sin ser dependiente de la creación. La Trinidad mantiene la trascendencia, la inmanencia de Dios, lo absoluto de Dios y lo relacional. Según el plan de redención que está siendo revelado y experimentado en todas partes de la Biblia, es el plan diseñado por los tres miembros de la Trinidad. Y cada miembro tiene su rol particular en llevar a cabo ese plan. Tercero y conectado con lo anterior, la salvación de ese Dios trino es el producto y método de toda la Escritura. En último lugar, cada miembro de la Trinidad tiene su rol en la producción de la Biblia. El Padre como el autor final, el Hijo como el enfoque y contenido, y el Espíritu como el inspirador e iluminador. O el Padre como locutor, el Hijo como ilocución y el Espíritu como perlocución. Esa realidad detrás de la Biblia, que el autor divino es el Dios trino, tiene muchas implicaciones para la relación entre el autor humano y el autor divino. Es esa realidad que lo hace posible para tanta comunión entre el autor humano y el autor divino. Dios es trascendente, pero al mismo tiempo inmanente. Él es uno y al mismo tiempo tres. Y es esto lo que permite que Dios realmente entre en comunión con el autor humano, en comunicar una palabra unida que viene tanto de Dios como del hombre que Él ha escogido. El rol del Padre, en primer lugar, en ser el autor de la Biblia, tiene dos implicaciones importantes en cuanto a la relación entre el autor humano y el autor divino. La palabra de Dios comunicada por medio de los profetas tiene la misma autoridad que Dios, ya que Dios soberanamente supervisa el escribir y profetizar de los autores bíblicos. Cada palabra e idea que comunican viene de Él. Y por eso debe tener los atributos de una comunicación divina. Autoridad, armonía, inerrancia, eficacia, hermosura. También, como hemos visto, significa que Dios en su providencia determina exactamente los autores que va a usar en sus contextos culturales e históricos, con su nivel de educación y vocabulario. Y eso se va conectado con la idea de que las personas que escogen no meramente tienen un lugar específico en la historia del mundo, sino también que es la historia
es la historia de Dios, la historia de la redención. Entonces, estos contextos históricos y redentivos históricos son determinados por Dios y por su soberanía. Tienen un rol importante en la comunicación divina. Dios el Padre llama a los profetas en sus momentos perfectos. Les prepara el trasfondo personal y familiar perfecto para poder comunicar su mensaje deseado. Como hemos visto, esa relación íntima entre el autor divino y el autor humano lo hace necesario considerar el contexto histórico y el contexto redentivo histórico. Eso es algo que viene de una consideración del autor humano y al mismo tiempo del autor divino. De hecho, es aún más importante desde una consideración del autor divino, porque el autor divino escoge los contextos históricos para hacer los tiempos para su revelación, mientras el autor humano no pudo escoger sus tiempos o alrededores. Entonces, en otras palabras, si solo nos enfocamos en el autor, las palabras o limitaciones de las palabras y estilos y contexto histórico es parte inútil de los accidentes de la historia. Él simplemente está comunicando eso porque no tiene otra opción. No sabe diferente, no sabe otro. Ese es su contexto, esa es su cultura, no sabe las palabras que no sabe. No desconoce las palabras, no puede usar las palabras que no conoce. Esa es la idea. Pero cuando consideramos la providencia de Dios, aquí conectada con el Padre, vemos que hay una realidad muy importante. Estos no son meros accidentes al azar, sino son momentos, contextos escogidos por Dios, determinados. Entonces, con propósito. Entonces, el Padre nos ayuda a entender el contexto cultural, el contexto histórico redentivo, hasta las mismas palabras, porque es Él quien está guiando la historia perfectamente para esto. El rol del Hijo también es clave para una consideración de la intención del autor divino y humano. Plummer dice, si estudiamos o enseñamos alguna parte de la Biblia sin referencia a Jesús el Salvador, no somos intérpretes fieles. Por supuesto, no todos los textos apuntan a Jesús de la misma manera. El Antiguo Testamento promete, anticipa y prepara. Jesús indicó esa dimensión del futuro, toda la revelación anterior de Dios, diciendo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El Nuevo Testamento anuncia el cumplimiento en Cristo de toda la ley, la historia, las profecías y las instituciones de Israel. Cada pasaje de las Escrituras debe ser leído como un capítulo de un libro terminado, a saber cómo culmina la historia, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Siempre debemos preguntarnos cómo los capítulos anteriores llevan a esa culminación. Cristo es el contenido de esa revelación. Y su relación con la revelación del Antiguo Testamento es una de las preguntas más importantes en este estudio. La pregunta que muchos hacen es, ¿cuánto de la realidad mesiánica pudieron haber conocido los profetas a la luz de sus profecías? Pues cuando consideramos la realidad del Antiguo Testamento y la manera en que el Nuevo Testamento entiende el Antiguo, podemos ver que Cristo es central en toda la revelación divina. Cristo es el mediador de toda la revelación, el enfoque de toda la revelación y la meta de la revelación. Como Vicky y Smalley dijeron, el involucramiento de Cristo en toda la revelación divina tiene implicaciones significativas para nuestra respuesta a la palabra de Dios. Cristo tiene un rol clave en la revelación de las vidas de los profetas antes de su encarnación, en su encarnación y después. Podemos destacar varios aspectos de esa realidad en cuanto al rol del Hijo en la revelación antes de la encarnación. Antes, Cristo es el objeto de lo que es revelado. Ellos están hablando de Él. Moisés escribió de mí, las Escrituras dan testimonio de mí, dice Jesús. Él es el referente de las promesas, en quien tienen su sí y su amén. Las profecías hablan de Él, los tipos apuntan a Él. Él es esa simiente de la mujer. Es importante recordar que cuando consideramos la conexión entre el tipo y el antitipo, el número de tipo es primero y luego el antitipo. Dios reveló el antitipo al autor humano
en cierto sentido, en y para establecer el tipo. En el tipo e incluso para establecer el tipo. Según el Nuevo Testamento, los tipos son diseñados por Dios para revelar el plan de Dios que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso nos vuelve a esa pregunta. Entonces, ¿cuánto de esto podían haber entendido? Pues bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es muy probable más de lo que quizás nosotros pensáramos. Cristo también es el mediador de la revelación. Es decir, a veces, siempre la revelación pasa a través de Él. Incluso a veces en el Antiguo Testamento, Cristo mismo está hablando. En ese personaje interesante, el ángel del Señor, quien es distinto del Padre y consistentemente enviado del Padre, de Dios, pero es al mismo tiempo adorado como Dios. Y se dirigen a Él con el nombre de Dios. Y Él hace obras de Dios. Como en Génesis 18, en Josué 5 o en Jueces 13 y en varios otros momentos. Cristo está presente en el Antiguo Testamento. Por eso no es sorprendente que los profetas estaban anhelando el día de Cristo. Y habían santos anhelando poder ver a Cristo antes de su muerte. Comentando sobre Mateo 13, 17, Jason DeRucci dice: vemos más claramente hoy lo que justos del pasado anhelaban ver, pero no podían. Mientras entendían los misterios parciales, la plena revelación solo se exhibe a través de Cristo. Él es el lente necesario para comprender todo el significado del autor divino intencionado en la revelación del Antiguo. Algo interesante acerca de eso es que muchas veces en tipología, cuando hay un pasaje tipológico, hay al mismo tiempo, casi siempre, una apariencia del ángel del Señor. Cuando hay un momento clave en que Cristo es revelado en el Antiguo Testamento, es a veces el ángel del Señor mismo quien está dando esa revelación. Vemos eso en Génesis capítulo 18, cuando habla de la venida de Isaac en Abraham. Vemos el ángel del Señor luego en el Éxodo, quien llama a Moisés a hacer el Éxodo, quien guía al pueblo en todo el Éxodo. El ángel del Señor está presente con el pueblo en la mayoría de los eventos del libro de Éxodo. Está ahí, en muchas partes, guiándoles en ese momento. Es Él quien guía, que habla con Josué. Incluso David se encuentra con ese ángel del Señor en un momento clave de su historia. Entonces, exactamente cómo era su conversación, sabemos parte porque la parte que se nos ha registrado. Pero ¿qué más podía haber, qué más profundo, cuánto más profundo pudo haber sido? Eso no sabemos. O si estaban conscientes de eso, o exactamente cómo. Pero creo que algo interesante es que viendo ese patrón de Moisés y también en Elías, de ver a Cristo en el monte de la transfiguración, quizás era una experiencia parecida a lo que Moisés ya había tenido con él mismo. ¿Cómo habría sido esa experiencia? Cristo también es el fin de la Biblia. Cristo en su encarnación también desempeña un rol importante. El Hijo cumple las profecías de los profetas. En varias ocasiones, Él conecta su propio entendimiento de su ministerio con las descripciones dadas por los profetas. Él es el fin, Él es el cumplimiento, Él es el antitipo, Él es la sustancia, algo a todo lo demás apuntaba. Su entendimiento de las promesas y las profecías trae la luz perfecta sobre la intención de Dios detrás de cómo iban a llevarse a cabo. Cristo trajo la mayor y más clara revelación. Cristo en su vida, después de su ascensión, también tiene un rol importante en que Él ahora envía al Espíritu para hablar a través de sus apóstoles y para iluminar a su pueblo. La centralidad de Cristo en la revelación, antes, durante y después de su encarnación, sirve para mostrarnos la centralidad de Cristo en el mensaje de esperanza de los profetas. Ellos eran cristianos, en un sentido. Ellos creían en Él. Ellos esperaban y habían visto su día y se regocijaban. Ellos anhelaban y salieron de Egipto por causa de su fe en Cristo. Porque Moisés quería lograr eso, que era mejor, las riquezas de Cristo. Porque era mejor sufrir junto con Cristo
que recibir las riquezas de Egipto. Había cierta idea en que Moisés habla de Cristo. Los profetas esperaban en Cristo. Hablaron de estos días, dice Pedro. Ellos esperaban en Él. Y toda la revelación iba describiéndoles cómo es el Mesías en quien ellos confiaban. Entonces, el entender ese contexto de que Cristo es el punto de los pactos. Cristo es lo revelado en los pactos en que ellos vivían. El autor humano puede ver eso a la luz de lo que se ha revelado, dónde está en medio de ese pacto, y lo que Dios le está revelando, y quizás incluso ese encuentro con el ángel del Señor mismo, y todo eso que le proyecta hacia el futuro para esperar más de lo que el Señor va a hacer. Y por eso los santos del Antiguo Testamento esperaban. Como hemos visto cada vez en las secciones de Salmo 119, como ellos anhelaban: oh Señor, ¿cuándo me consolarás? Cumple tu palabra. Dame tu misericordia conforme a tu palabra. Esa esperanza para el futuro en base de lo que Dios había dicho en el pasado. Entonces tiene ese aspecto: pasado, presente y futuro. Entonces, el rol del Hijo nos ayuda a ver aún más la importancia del contexto histórico redentivo y contexto canónico, porque Él es el fin, la gloria, el enfoque y contenido de todo. Pero eso no solamente de la perspectiva divina, sino también Él fue también el objeto de la fe, la confianza de esos profetas. E incluso a veces Él mismo hablaba con ellos de alguna manera misteriosa. Y ellos también entendieron esa conexión, esperando en Él. Ellos aguardaban y esperaban la salvación que vino en Cristo. En último lugar, el rol del Espíritu Santo también es muy importante. Hemos hablado de eso más. Es el rol del Espíritu Santo que hace todo lo que hemos visto posible. El hecho de que Dios pueda cumplir perfectamente su propósito en escoger ese tiempo, ese idioma, esos estilos, se asegura a través del Espíritu Santo. Es el rol del Espíritu Santo en la inspiración que aseguró que los profetas humanos y caídos no introdujeran sus errores y que la palabra sigue siendo sellada con la autoridad divina. Al mismo tiempo, el rol del Espíritu Santo es el que prepara, llama y supervisa a los profetas. El Espíritu Santo es el punto de conexión entre el autor divino, quien es el Padre, y el autor humano. Es la obra del Espíritu que llama al profeta, le prepara y le enseña. El Espíritu quien habla por medio de los profetas las palabras de Dios. El Espíritu Santo es el compañero de Dios quien guía la historia y los corazones de los hombres para asegurar que todo se lleve a cabo conforme al plan eterno. Como Stephen Fowl dice, la obra del Espíritu en la operación de la estructuración providencial de Dios de todas las cosas santifica los medios y los procesos que conducen a la producción de la Escritura, convirtiéndolos en los santos propósitos de Dios sin disminuir su carácter humano e histórico. Entonces, la elección del Padre de hombres para ser los instrumentos es llevada a cabo por medio de la supervisión y eficacia del Espíritu Santo. Entonces, todo eso revela esa copenetración, ese pericoresis entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre en su providencia guía, pero es el Espíritu Santo ese poder que los está guiando y supervisando y los está llamando. Él envía su Espíritu Santo para llevar esto a cabo. El Hijo es el contenido quien revela, pero Él es enviado por el Padre y Él envía también el Espíritu para iluminar esa verdad y a morar en sus corazones. Y cada uno de los roles depende de los otros y contribuye a los otros. Y cada uno está activo en cada uno. Es también la obra de la iluminación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que producía esperanza en los profetas. El Espíritu Santo inspiraba y al mismo tiempo iluminaba. Van de la mano en los profetas. No había inspiración sin iluminación. Ellos creían en Cristo porque tenían la iluminación del Espíritu Santo para ver a Cristo ahí, para poder ver su día, dar testimonio de Él o escribir de Él, como el Nuevo Testamento reconoce. Fue el Espíritu de Cristo en ellos, enviado por el Padre. El Padre envió el Espíritu de Cristo
para revelar esas cosas. El Espíritu Santo es también esencial en la vida de Cristo, en llevar a cabo esa última gran revelación y para asegurar el cumplimiento de esas profecías. Y por eso ese rol del Espíritu en la vida de Cristo asegura la unidad de las Escrituras, asegura el cumplimiento de las Escrituras, asegura que incluso esa última gran revelación sea dada y sea manifestada. Por esa razón, el Espíritu Santo es el quien une el rol del Padre y del Hijo. El rol del Espíritu tiene una conexión íntima con el rol del Hijo y del Padre. Las conexiones entre el rol del Espíritu Santo y el autor humano es la conexión más estrecha. De hecho, es un rol que une el rol del Padre y el rol del Hijo en el autor humano. Hay otra manera importante en que la Trinidad nos ayuda a tener un balance en nuestro entendimiento de la relación entre el autor humano y el autor divino. La Trinidad es lo que provee el balance bíblico entre la trascendencia y la emanencia de Dios. ¿Cómo es que Dios puede ser completamente santo, separado de los hombres, pero al mismo tiempo ser el quien mora con los humildes? Ese balance se ve en Isaías, esa paradoja se ve en Isaías 57. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde del espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, quien habita en lo alto y santo y sublime. Muy trascendente, ¿cierto? Dios está en lo alto, lo sublime, lo glorioso, lo eterno, lo santo. Pero al mismo tiempo, aquí vemos que está hablando. Ya se ha condescendido a hablarnos. Y dos, no solamente eso, sino también entra en comunión con los que son contritos y humildes. Ese versículo usa el lenguaje más alto que uno puede esperar de Dios. Y al mismo tiempo el lenguaje más inmanente que uno puede pensar de Dios. La comunión y la relación entre los miembros de la Trinidad es lo que hace posible para tener una separación eterna entre el Creador y la criatura, que son completamente distintos, nunca mezclados, pero al mismo tiempo unidos. Sin la Trinidad, o Dios puede cambiar junto con la creación, o es dependiente de la creación. Pero con la Trinidad mantiene su trascendencia. Al mismo tiempo, la Trinidad establece que Dios es un Dios relacional y comunicativo, que enseña la creación y diseña la creación y al hombre para tener una relación con Él. Esa trascendencia y emanencia también aplica a la consideración de la relación entre el autor humano y el autor divino. Debido al balance perfecto, Dios puede mantener su naturaleza absoluta y trascendente cuando habla por medio de los hombres. Pero al mismo tiempo, su emanencia significa que tiene una relación especial con el profeta y puede realmente comunicar un mensaje divino por medio de él. Entonces, la trascendencia es el deísmo. La emanencia sola es el panteísmo. La Trinidad es trascendencia e emanencia unidas y perfectamente armoniosas. Y esa es la inspiración orgánica y concursiva. Hay muchos que caen en el error del deísmo o el error del panteísmo en la idea de la inspiración. Y como dije, el deísmo, Dios está separado, está ahí afuera, tan separado de nosotros que no tenemos nada que ver. No nos habla, no obra, no entra, no está. Dios está en todo. Y no está allá, sino está aquí en mí. Yo soy Dios. Yo soy parte de Él. Ese es el panteísmo. Pero Dios es separado, distinto, trascendente, pero al mismo tiempo supremamente emanente. Siempre así. Porque es trascendente, podemos pensarlo en cuanto a su esencia. Que su esencia es tan desconocida a nosotros en muchos sentidos. Pero es también emanente porque tiene una comunicación y amor entre personas. Si encontramos el balance perfecto de la Trinidad entre la trascendencia y la emanencia, podemos ver el balance correcto entre el autor humano, la
Escritura, el autor divino, el creador. Otra vez, es solo el teísmo de la Escritura que nos preserva del error, tanto a la derecha como a la izquierda. La eminencia de Dios con el autor humano asegura que la intención de Dios sea comunicada en las palabras del autor humano. La trascendencia de Dios con el autor humano implica que Dios tiene un panorama más amplio de la revelación y todo su significado, lo cual tiene la intención de seguir revelándose en el resto del progreso de la revelación. El hombre tiene una idea de a dónde va, porque Dios le ha mostrado. Pero Dios sabe exactamente cómo va a ser, ¿cierto? Él sabe exactamente las conexiones. Y cuando el autor humano, si él pudiera ser transportado a este momento, quizás por la iluminación, él lo habría visto también. Pero en ese momento lo veía desde lejos. Pero Dios lo veía con la luz del día. La eminencia de Dios con el autor humano significa que Dios realmente puede comunicarse a través de un instrumento humano y que hay una comunión íntima entre los dos. Implica que Dios ilumina la verdad a los profetas a través del Espíritu Santo. Es la eminencia de Dios que produce un entendimiento en los profetas de la revelación anterior y le da esperanza que Dios va a seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo es la trascendencia que establece esa esperanza, esa mirada hacia el futuro. La eminencia le da un entendimiento de que Dios ha hecho, está haciendo y hará. La trascendencia le revela que solo tiene un vistazo de lo glorioso de ese plan y que es para otra generación, otro momento. Poythress dice, la Biblia afirma la participación interior de los profetas en el mensaje. Además, a veces se produjeron experiencias psicológicas extraordinarias. Por ello, sería presuntuoso limitar dogmáticamente la comprensión de un profeta a lo que es ordinariamente posible. Por otra parte, me parece igualmente presuntuoso insistir en que en todo momento debe haber una comprensión completa por parte del profeta. Entonces, el limitar su entendimiento, que no pudo haber entendido nada, es votar eminencia. Pero decir que él entendió todo y que captó toda la idea perfectamente y lo vio tan claramente como Dios, es perder la trascendencia. Pero necesitamos las dos. Dios sigue siendo Dios, aunque en comunión íntima, intimísima con el hombre. No, aún más. Este balance nos ayuda a ver que el autor humano sí entendía sus palabras a cierto nivel. Tenía una idea mesiánica y confiaba en Cristo con la luz que él tenía. Pero al mismo tiempo tenía mucha esperanza para cómo será esa mayor revelación que viene. Ellos sabían que mayor revelación venía. Y sabían que esa mayor revelación, como toda la revelación anterior, iba a arrojar luz sobre lo que él mismo había dicho. Como Jason DeRucci dice, la intención divina última de los textos del Antiguo Testamento, con respecto tanto al sentido como el referente, puede y probablemente a menudo transciende legítimamente el discurso escrito inmediato de cualquier autor humano, mientras que sigue creciendo orgánicamente a partir de él y nunca lo contradice. Aunque el conocimiento e intención de Dios en cada pasaje incluye todo lo que el profeta quería decir, Dios también tenía un conocimiento mayor. Podemos ver esto en dos maneras, en cuanto a los detalles de la profecía y la aplicación de la afirmación. Es decir, el conocimiento de Dios transciende el del profeta en cuanto a los detalles del plan y cuanto a su aplicación. El hecho de que Dios conoce más que el profeta es algo esencial, debido a la trascendencia y la naturaleza de la revelación. Dios es trascendente y omnisciente, y Él está escogiendo qué revelar al hombre, ¿cierto? De toda la profundidad de su propio conocimiento, Él decide, yo voy a revelar esto al hombre. Dios no puede limitar su conocimiento en su comunión con el profeta, porque Dios es omnisciente. Eso sería enfatizar demasiado la eminencia. Pero como hemos visto, Dios entra en el hombre, pero no entra en su ignorancia, sino está iluminando su ignorancia y dándole conocimiento de profundidades divinas. Porque el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Eso no significa que hay una separación o desarmonía entre el autor humano y el autor divino. No es que había un fracaso por parte del profeta en comunicar lo que Dios quiso comunicar. Todo lo que Dios quiso revelar, el profeta dijo. A veces hay detalles que Dios no revela. Podemos ver ejemplos de esto en Daniel 12 y también en Marcos 13:32, donde Cristo mismo, como hombre, dice que Él no sabe la fecha cuando va a ser la redención final. Aunque no podemos atribuirles un desconocimiento completo por ese versículo,
1 Pedro 1, 10 a 12, sí afirma que había ciertos detalles que los profetas no conocían. Conocían un montón, según este texto, de su sufrimiento, de su gloria, de la salvación, de la obra del Espíritu, de la generación futura que iba a recibirlo, y muchas otras cosas. Pero ellos esperaban ciertos detalles. Pero Dios sabía exactamente la plenitud del tiempo en que ese Jesús iba a nacer. Cuando esa persona específica iba a nacer. De hecho, lo decretó y providencialmente dirigió a toda la historia para establecer esas circunstancias. Pues dice, deberíamos decir que en cada instante Dios tenía un entendimiento más exhaustivo que los autores bíblicos tenían cuando escribieron. En segundo lugar, Dios también pudo conocer exhaustivamente todas las aplicaciones apropiadas para todos los tiempos. En ese sentido, cuando buscamos aplicar las Escrituras a nuestros días, aunque el autor humano no pudiera haber conocido los detalles de nuestros días, Dios sí los conocía. Y ve cómo este pasaje iba a poder aplicarse a nuestra circunstancia también. Es algo que estaba más allá. Aunque digamos que tomáramos a Moisés y lo pusiéramos aquí en nuestro contexto, creemos que estaría de acuerdo con nosotros que la pornografía es pecado, ¿cierto? Aunque él no tenía ese concepto, porque no existía en ese tiempo, pero estaría de acuerdo que es pecado. Pero en sus días no vio esa aplicación necesariamente. No tuvo que haberlo visto, porque Dios sigue hablando a través de su palabra, iluminando el mundo en que vivimos y nosotros mismos a la luz de su palabra, para que nosotros podamos ver esos nuevos pecados, nuevos casos o contextos y poder aplicarlo a la luz de la verdad de Dios universal y eterno. Entonces, la aplicación de un sentido, los detalles del sentido, son quizás un poco borrosos alrededor de los límites para el autor humano. Como el campo de visión perfecto. Lo más que me acerco aquí, lo más un poco veo, pero no tan claramente como veo aquí, ¿cierto? Lo veo, pero un poco más borroso. Pero hay aplicaciones que, aunque estén de acuerdo con eso, sean necesariamente contenidos en ello, fue algo que el autor humano no pudo haber previsto ese caso específico. No tuvo que haber pensado todos los casos específicos para decir cierta ley o principio o verdad. Eso nos lleva a hacer una distinción importante. Tenemos la idea de sentido y significado. Pero no me gusta esa distinción tanto. Mejor hacer la distinción entre el sentido y aplicación. Un pasaje tiene un sentido determinado por su autor dual, pero puede tener muchas aplicaciones, ¿cierto? Pero esta distinción, según mi opinión, es una distinción relativa. Es una distinción entre lo que se dice más o menos directamente, de lo que necesita considerar más o menos en un contexto más amplio para poder inferirlo. Es muy probable que el profeta tenía muchas aplicaciones posibles en cuenta cuando escribió. Por ejemplo, cuando Moisés escribió la ley de no tener dioses ajenos, me imagino que tenía en cuenta el uso de ídolos, referirse a los dioses de los paganos, el adorar al sol o el adorar a los ídolos del corazón. Cualquier tipo de ídolo físico o en el corazón o algo en la naturaleza sería equivocado. No solamente tener un becerro de oro, sino si adoro a las estrellas y al sol, está mal. Si adoro a un ídolo hecho en mi corazón, está mal. Es muy improbable, de hecho, imposible sin una revelación divina, que hubiera tenido en cuenta a alguien que mira demasiado la televisión, aunque también puede ser una idolatría. Dios, sabiendo todas las aplicaciones apropiadas, sí conocía que esa ley iba a aplicarse ahí, e incluso puede usarla por su Espíritu Santo para convencer a ese cristiano de su pecado. Y que está rompiendo ese principio y ley bíblico a través de ese pecado. Las aplicaciones dadas por el Espíritu eran suficientes para su contexto, tanto como son suficientes ahora para el nuestro. Hay una diferencia entre el sentido y una aplicación. El sentido puede referirse a Cristo y tiene aplicaciones para nosotros. Eso implica que Cristo se encuentra en el texto desde el principio. El llegar a Cristo no es una aplicación. Cuando es tipología, cuando es una profecía, Cristo es parte del sentido. Es el significado del texto.
Pero cuando hablamos y llegamos ahí, de ahí podemos aplicarlo más. Hay pasajes también que se refieren a algo en su contexto inmediato, pero también hablan de Cristo de manera tipológica, como Oseas o Isaías o el regreso de Asiria o Babilonia. Debido a la naturaleza de la tipología, no es una aplicación cuando se refiere a Cristo, es parte de la intención del autor cuando lo relata, la manera que lo relata, y Dios en seguir sus patrones consistentes. Por lo tanto, vemos que hay una emanencia entre el autor humano y el autor divino. Dios tiene comunión con el profeta, le revela la verdad, le abre los ojos y le habla directamente. Al mismo tiempo hay una trascendencia. Como Derucci dice, parece que debemos entender a los profetas de Yahvé, de la antigüedad, como que realmente vieron algo de las bellezas que vendrían y la esperanza que les esperaba. Mientras que también afirmaron que no lo vieron todo. La completa revelación del significado de todo lo que estaban declarando esperaba un día posterior. Dice, los profetas del Antiguo Testamento captaron parte del significado, viendo patrones en la historia, celebrando promesas de esperanza y anticipando que la bendición de Dios superaría la maldición global solo a través de un varón libertador que obtendría la victoria sobre el maligno a través de un sacrificio sustitutivo. Sin embargo, en muchos aspectos el Antiguo Testamento seguía siendo un misterio oculto a través de los tiempos. Una bellota esperando convertirse en un poderoso roble. Pero cuando apareció la descendencia de la mujer, la simiente de Abraham y el hijo de David, la propia persona y obra de Jesús proporcionó tanto la luz espiritual para ver y saborear la intención del autor del Antiguo Testamento, como la lente interpretativa para comprender y aplicar adecuadamente el propio Antiguo Testamento de una manera que magnifica más completamente a Dios en Cristo. Entonces, vemos que el autor humano y el autor divino, esa trascendencia y emanencia, significa que el hombre realmente comunica la palabra de Dios. Significa que el hombre realmente conoce parte de lo que Dios está diciendo, aunque Dios sigue siendo omnisciente por encima de él. También significa que aunque el autor humano habló una vez para siempre, y Dios estuvo ahí hablando su verdad, pero la trascendencia de Dios nos ayuda a saber que Dios sigue también con nosotros aquí, aunque el autor humano no pudo haber sido. Pero con Dios, esa palabra de ese autor antiguo sigue siendo aplicable, poderosa para nosotros desde hoy. Esta conexión también ayuda a mantener la conexión íntima entre el contexto literario, inmediato, histórico, y contexto canónico y redentivo histórico. También esta conexión ayuda a entender y apreciar la unidad y diversidad de la Biblia. Esa conexión establece la unidad de la Biblia, de su teología, de su desarrollo, de su revelación del plan de la redención. También establece la diversidad, siendo cada autor viene de un trasfondo diferente, determinado soberanamente por Dios, y en una etapa distinta de la historia de la revelación y la historia de la redención. Al estudiar este tema, podemos apreciar la centralidad cristológica de toda la Biblia aún más. Podemos tener una idea más clara de la conexión entre el autor humano y el autor divino. Hemos visto cómo debemos considerar los dos autores, no separados, sino en una comunión íntima, factual. Sin embargo, debemos mantener que el Dios trino, como en la metafísica, aquí también mantiene el balance perfecto entre la trascendencia y la emanencia. Es por esa razón que debemos siempre mantener una idea trinitaria de Dios y por eso también de su palabra.